Ucrania se ha convertido en el epicentro de uno de los conflictos más grandes de nuestra era. Pero lo que los medios te muestran es solo la punta del iceberg. Detrás de esta guerra hay décadas de luchas políticas, intervenciones extranjeras y estrategias ocultas. Hoy te revelaré el verdadero secreto detrás del conflicto en Ucrania. ¿Por qué este país es tan importante para el mundo? No es solo una guerra entre Rusia y Ucrania, es una lucha por el control de una de las piezas más estratégicas del tablero global. Y lo ha sido por siglos. Desde su fundación, Ucrania ha sido un territorio disputado. En la Edad Media, fue la cuna de la Rus de Kiev, un estado clave en la historia eslava. Pero con el tiempo, cayó bajo el dominio de imperios como el polaco-lituano, el austrohúngaro y finalmente el imperio ruso. Después de la revolución bolchevique, Ucrania quedó absorbida por la Unión Soviética y sufrió episodios brutales como el Holodomor, una hambruna forzada que mató a millones de ucranianos. Desde esta época ya se comenzó a formar un verdadero sentimiento nacionalista y sobre todo antirruso en la población ucraniana. E incluso, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos se ofrecieron como voluntarios para el ejército nazi cuando comenzó la ocupación de la Unión Soviética. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética colapsó y Ucrania, por primera vez en la historia, se convirtió en un país independiente. Pero la influencia de Moscú nunca acabó. Aquí está el verdadero dilema. Ucrania es un país dividido, no solo geográfica, sino políticamente. Mientras la mitad occidental mira hacia Europa y la OTAN, el este mantiene lazos históricos, económicos y culturales con Rusia. Y esto ha convertido al país en un escenario de constantes presiones externas. Pero hay dos razones clave por las que Ucrania es un premio geopolítico para ambos bandos: su ubicación y sus recursos. Ucrania se encuentra en un punto clave entre Europa y Rusia. Contiene rutas vitales para el suministro de gas y su geografía es una defensa natural para una posible guerra. Ucrania es el país más grande de Europa sin contar a Rusia, tierras muy fértiles y con un clima ideal. Pero aún más importante, Ucrania se encuentra en las primeras posiciones de los mayores productores de trigo del mundo, siendo este un pilar en la alimentación e inclusive el país es llamado el granero de Europa debido a esto. Además cuenta con amplias reservas de petróleo, hierro, carbón, uranio y oro, lo que hace que esta tierra sea aún más codiciada por las potencias globales. Desde que el país obtuvo su independencia, la política interna fue de lo más turbulento, ya que una parte de la población tenía un sentimiento nacional ucraniano, pero otra parte consideraba que la verdadera patria era Rusia. Los líderes prorrusos buscaban mantener la influencia de Moscú, mientras que los movimientos pro-occidentales buscaban el acercamiento a la Unión Europea, presionando cada vez más y más al gobierno. Esta lucha interna explotó en 2004, cuando unas elecciones fraudulentas intentaron instalar en el poder al prorruso Viktor Yanukovych. Sin embargo, las protestas masivas en Kiev lograron anular los resultados y colocar en la presidencia a un líder proeuropeo. A pesar de este revés para Moscú, Yanukovych logró regresar al poder en 2010 mediante elecciones legítimas. Su gobierno, sin embargo, estuvo marcado por la corrupción y la dependencia de Rusia. La gran prueba llegaría en 2013, cuando Ucrania tuvo la oportunidad de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Para muchos, este pacto significaba el primer paso para alejarse de la órbita rusa. Pero en el último momento, Yanukovych cedió a las presiones de Putin y rechazó el acuerdo. Su decisión no solo frustró a los ucranianos que anhelaban un futuro en Europa, sino que también encendió la chispa de una crisis que transformaría el país para siempre. El rechazo de este acuerdo provocó una oleada de manifestaciones que iniciaron como pacíficas, pero que se convirtieron en una verdadera rebelión nacional cuando el gobierno respondió con represión violenta. La tensión escalaba cada vez más y más hasta que en febrero de 2014 murieron cientos de manifestantes y policías. Yanukovych tuvo que huir del país y un gobierno pro-occidental tomó el cargo del país. Este nuevo gobierno fue visto desde Moscú como una verdadera amenaza a su influencia,
y un fuerte golpe desde Occidente. Putin reaccionó de inmediato. En marzo de 2014 comenzaron a aparecer por toda la península de Crimea soldados sin insignia que bloqueaban bases militares ucranianas y colocaban banderas rusas en su lugar. En semanas fue organizado un referéndum bajo supervisión rusa poco transparente con la consigna de la anexión al territorio ruso. Mientras el mundo se enfocaba en Crimea, en el este de Ucrania surgía un nuevo frente de batalla. En abril de 2014, grupos separatistas prorrusos comenzaron a tomar el control de ciudades clave en Donetsk y Lugansk, proclamando su independencia del gobierno ucraniano. Kiev respondió con una ofensiva militar para recuperar estos territorios, pero la situación rápidamente escaló a una guerra civil, por supuesto, con la intervención encubierta de Rusia. Desde 2015 hasta 2021, hubo conflictos intermitentes menos intensos en la zona, pero la tensión no paraba de aumentar. Ucrania reforzó sus lazos con Occidente, mientras que Rusia intensificó su retórica contra la OTAN y acumuló tropas en la frontera. A finales de 2021, las señales de una invasión eran imposibles de ignorar. El mundo observaba con incertidumbre, pero pocos creían que Putin realmente daría el paso definitivo. Sin embargo, en febrero de 2022, las advertencias se convirtieron en realidad. La invasión rusa a gran escala había comenzado, y con ella, Ucrania pasaría de ser un país dividido a convertirse en el epicentro de una guerra que redefiniría el orden mundial. Mientras los tanques avanzan y los misiles caen, otra guerra se libra en las sombras. No todo se trata de frentes de batalla visibles. Detrás del conflicto en Ucrania hay una lucha silenciosa pero igual de crucial: la guerra de inteligencia, la manipulación mediática y las estrategias encubiertas que buscan influir en la narrativa global. Desde el inicio de la invasión, los servicios de inteligencia han jugado un papel clave. Antes de que las tropas rusas cruzaran la frontera, agencias occidentales, como la CIA y el MI6, alertaron con precisión sobre los planes de Putin. Pero si hay un arma que ha definido este conflicto, es la propaganda. Rusia ha usado su vasto aparato mediático para justificar la guerra, promoviendo narrativas sobre la desnazificación de Ucrania y la supuesta amenaza de la OTAN. Mientras tanto, Occidente ha impulsado su propia contraofensiva informativa, utilizando redes sociales y medios internacionales para exhibir los crímenes de guerra rusos y consolidar el apoyo a Kiev. En esta guerra de información, Internet se ha convertido en un campo de batalla, y no solo por la gran cobertura al alcance de todos que existe sobre el conflicto. Grupos de hackers han lanzado ataques cibernéticos sin precedentes, filtrando documentos sensibles y saboteando infraestructuras rusas. A su vez, Rusia ha desplegado sus propios ciberataques, atacando bancos, ministerios e infraestructuras críticas de Ucrania y otros países que la apoyan. Pero el lado oculto de esta guerra va más allá de la información y la inteligencia. También está la lucha en la economía global. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han sido una de las herramientas más poderosas de Occidente, buscando asfixiar su capacidad de financiar la guerra. Sin embargo, el Kremlin ha encontrado aliados en China, Irán y otros países que desafían el orden occidental, creando nuevas rutas comerciales y sistemas financieros para evadir restricciones. A medida que esta guerra en las sombras se intensifica, queda claro que la batalla por Ucrania no solo se libra en los campos de combate. Se pelea en los algoritmos, en las pantallas, en los discursos y en las cuentas bancarias de los gobiernos. Y lo más inquietante es que, en esta dimensión del conflicto, no hay tregua posible. ¿Será Ucrania el punto de quiebre de la influencia rusa? ¿O será el comienzo de una nueva era de conflictos globales? Lo único seguro es que la guerra aún no ha terminado, y su desenlace definirá el mundo en las próximas décadas. ¿Cómo crees tú que seguirá este conflicto? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por ver y suscribirte para más contenido con este formato. Hasta la próxima.